Con el permiso de la presidencia de la mesa directiva, a relación de las reservas que se han dado a 4 artículos, yo quiero abordar una interlocución en relación a 2 de ellos. Una tiene relación a la intervención que también realicé en este pleno previamente cuando se votó la modificación del tema de la cuota de parquímetros en cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el otro tiene que ver en el mismo tema de la diputada que mantuvo el uso de la palabra de la reserva de biciestacionamientos. Quisiera primero empezar en relación al tema de los biciestacionamientos. Primero, que tenemos que entender como diputados la responsabilidad de tener memoria permanente y no corta de lo que hemos hecho nosotros mismos. Si nosotros mismos nos dimos la norma de la ley de movilidad y la aprobamos por unanimidad y nosotros mismos establecimos que el costo de biciestacionamientos es gratuito, ¿cómo vamos a aprobar ahora fijar una tarifa por ese servicio que nosotros mismos dispusimos que debería de ser gratuito en los términos del artículo que dio lectura la Secretaría General? Y quiero explicar lo siguiente. Primero, el riesgo es que haya problemas de legalidad y de constitucionalidad subsecuentes. De legalidad porque hoy, si lo aprobamos, cualquier ciudadano, por la ruta del amparo, podrá señalar que se lesionan sus derechos en una violación a la legalidad por no sujetarse a lo que establece de la gratuidad de la ley de movilidad. Y entonces esa, al entrar, tendrá una suspensión provisional y después de unos 3-4 meses puede ser que nos den una suspensión definitiva y quedaríamos mal todos como Congreso. ¿Por qué? Porque nos acabaría corrigiendo la plana algún juzgado de distrito y en su caso en la revisión en algún tribunal de circuito. Pero en el lado de la constitucionalidad, ¿por qué? Miren, el derecho a la movilidad del artículo 4 de la Constitución señala que el derecho a la movilidad tiene una serie de condiciones. Dice el artículo 4, derecho a la movilidad con las condiciones de otorgar a los ciudadanos seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sustentabilidad, calidad e inclusión. El derecho lleva la inclusión. Si nosotros legislamos y ponemos barreras, estamos violentando ese derecho humano y restringiéndolo, quitándole ese tema de inclusión. Y recordemos que el artículo 1 de la Constitución señala que los derechos humanos son progresivos, universales e indivisibles. Y en ese principio de progresividad tenemos que buscar las normas que maximicen el derecho humano y no las que la restrinjan. Y si estamos restringiendo la propia inclusión que dice la Constitución, pues se nos acabará cayendo. Y entonces también, si la Comisión de Derechos Humanos nos presenta una acción de inconstitucionalidad por esta cuestión, tenemos otra ruta al respecto. Y yo creo, y quiero ser muy claro porque puede haber algunas dudas de qué dice el artículo. Y el artículo que se dio lectura establece primero una hipótesis general hacia estacionamientos, pero al final establece una causa de excepción. Todos los estacionamientos se pueden regular, sí, además ahí establece un artículo que las autoridades municipales pueden fijar una tasa, pero antes pusimos una regla de excepción: biciestacionamientos son gratuitos. Y para poder entender la norma, en términos del artículo 14 de la Constitución, se tiene que analizar gramatical, sistemática y funcionalmente, no solo la literalidad. Y si alguien tiene duda de la literalidad, que es clara, vámonos a lo sistemático. En la misma norma, cuando hicimos el glosario de términos de la ley de movilidad, separamos estacionamientos de biciestacionamientos, razón por la cual no son la misma categoría jurídica y queda claramente en una interpretación sistemática que no pueden ser catalogados de la misma manera. Razón por la cual lo que les digo hoy es que no debe aceptarse esta propuesta y en este caso, votaré en contra de que se fije la tarifa de 6 pesos, porque nuevamente, ¿qué va a pasar si al rato pues sale una sentencia y Dios no quiera, sale en la mitad del proceso electoral? Y entonces todo el mundo se va a hacer a un lado y todo el mundo
habrá quien lo aproveche para el escarnio público, decir quién sí lo puso, quién no lo puso, y creo que mejor es evitarnos esa posibilidad, esa pena pública y poder sacarlo así. Pero también quiero aclarar una cosa: ¿por qué yo voté a favor hace rato de que se hiciera el cambio? Hice una revisión del video de la sesión de la Comisión de Hacienda. Hubo una serie de propuestas, unas que propuso un servidor, otras que propusieron otros diputados, pero de la revisión del video, desafortunadamente, esta propuesta, aunque se puso en la mesa en la Comisión de Hacienda, no se sometió a votación. Y en la violación al proceso legislativo, que no se sometió a la discusión de la votación en la mesa esta propuesta, hoy podemos corregir en el Pleno la votación que por omisión no quedó en el proceso legislativo, porque entonces si no la Comisión de Derechos Humanos va a invocar también errores en el procedimiento legislativo de una propuesta que se puso en la mesa, de una propuesta que no se votó en comisión y que se incluyó en un dictamen, violando el propio proceso legislativo. Entonces tenemos violaciones al procedimiento, violaciones a la ley que nosotros dimos y violaciones a la norma constitucional. Razón por la cual yo hago un llamado a la razón de que en este caso específico, no votemos a favor de esta propuesta, porque si no, seríamos nosotros mismos la razón de la sinrazón, votando la incongruencia de lo que hemos votado previamente. Eso sería en cuanto a mi primera interlocución, que tiene que ver con los biciestacionamientos. Ahora bien, en relación al cobro de los parquímetros, y yo señalé previamente, recordarán que en aquella sesión solicité se diera lectura al oficio que envió la Comisión de Derechos Humanos, que se turnó previamente y se leyó. La Comisión de Derechos Humanos nos advirtió una cosa antes de votar, más bien dicho, nos advirtió dos cosas. Primero, no está el engrose completo para determinar el fondo de la discusión de la Corte, para saber si la discusión solamente es a fijarle una temporalidad a la tarifa o no, y con eso se cubría la base o no. Y el otro era que en el séptimo de la misma sentencia nos exhortaba a los diputados a absténganse de emitir normas que nuevamente tengan vicios de constitucionalidad. Y yo se los dije aquí nosotros subimos a la tribuna, exhortamos a los ayuntamientos y nos incomoda y nos molesta que los ayuntamientos no nos hagan casos a nuestros exhortos. Qué incongruentes seríamos que a un exhorto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la cual muchos defendemos, ¿sí?, no hiciéramos caso a sus exhortos. Porque en aquel momento, y quiero comentar lo que sucedió en la comisión, porque algunos no estuvieron en la comisión, cuando yo discutí esto, yo señalé que la base gravable no va solamente a la hora, sino a tener la claridad de cómo se calculó llegar al costo de 5 pesos para saber qué será la base gravable. Y lo advertí, yo no estoy en contra de los parquímetros, estoy a favor de los parquímetros, pero a que el cobro sea el justo y el que debe de ser conforme a la ley. Y la Corte nos ha establecido que los gobiernos solo pueden cobrar lo que cueste el derecho, no más. Y retomo un poco porque en aquella vez una compañera diputada subió y señaló y mostró que en la página del ayuntamiento señalaba qué hacían con los ingresos de los parquímetros. Y resulta que están haciendo aparte obras. Lo que queda claro es que están cobrando más, aún así con los 5 pesos, más que lo que presta el servicio, porque les sobra para hacer otras cosas. Y ahí queda claramente evidenciado que no se está fijando bien la base gravable. Razón por la cual, en su oportunidad, yo señalé que no tenía los elementos para poder votarlo y voté en abstención en aquel momento. Y en este caso específico, seguiré votando en abstención porque no se pudo hacer ahora el cálculo de la base gravable nuevamente. A pesar de que la representación del ayuntamiento en la comisión se comprometió a presentar objeto, sujeto y base gravable. Es más, di lectura literal a lo que dijo en aquella vez el representante del ayuntamiento. Hoy nos dijeron, hay un considerando que señala, ¿qué es? El considerando solo señala el objeto de por qué cobrar el parquímetro, no señala la base gravable, y siguen sin decirnos cómo llegaron a la base gravable. Y en la comisión nos señalaron 2 argumentos para la base gravable. Una, que era la media de lo que cobró, o más barata que todo el país. Ese no es un objeto para calcular porque no sabemos si se prestan los servicios en las mismas condiciones en cada ciudad, ¿sí?,
porque puede haber con aplicación, sin aplicación, con tótem, con moneditas, ¿no? Diferentes medios, y entonces no implicaría el mismo servicio. Y no hay una relación directa entre los costos de otro lugar y los costos de este lugar. Y aparte nos dijeron, es que podemos calcular una serie de intangibles en términos del Código Fiscal y Presupuestario. Y yo señalé y pedí que dijeran los del ayuntamiento qué artículo del Código Fiscal señalaba esa potestad de señalar intangibles, y quedó asentado en el acta, porque lo podía reiterar en la comisión, que nunca señalaron qué dispositivo les decía que podían estar esos intangibles. Hoy, nuevamente, en mi caso, votaré nuevamente en abstención en este caso, porque no está. Pero creo que es importante que ese debate quede ahí, quede acá, porque al final de cuentas, lo que señalamos en el Pleno, lo que señalamos en comisiones, es lo que estará a discusión, y los elementos que tendrán los juzgadores, en todo caso, tribunales, juzgados o la Corte, para determinar si nuestro trabajo es o no es el correcto. Vámonos con la tranquilidad en este cierre de periodo, que hagamos lo correcto todos en la votación que tengamos que realizar a título personal. Muchísimas gracias.